También trataremos decisiones parlamentarias respecto a proyectos de infraestructura y sus mecanismos de gestión, además de otras decisiones en el marco del primer año de esta legislatura. No podemos pasar por alto la relación entre el clima político y esto cómo influye en las posibilidades de financiamiento a la hacienda pública, además de valorar las implicaciones del régimen de excepción que vive el país. Comenzamos 8 en punto. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda y en esta ocasión, este miércoles, vamos a hacer un análisis de la coyuntura política de nuestro país. Para iniciar con uno de los temas y luego saludar a nuestros invitados, quiero invitarle a que vea la siguiente nota introductoria. Veamos. Actualmente se encuentran 180 casos activos en el Tribunal de Ética Gubernamental, afirmó el presidente de la institución, Néstor Castaneda. Algunas son denuncias a médicos, docentes y funcionarios públicos. En este último sector, especificó que eran señalamientos por presunto mal uso de fondos públicos. Hay investigaciones en proceso, ¿verdad?, de mal uso de vehículos. Cuando se dan las campañas electorales, ocupan mucho los bienes públicos para proselitismo, lo cual está prohibido por la ley. Tenemos el caso de los docentes, el caso de médicos, las ausencias laborales. El presidente del TEG aseguró que es necesario reformar la ley de ética gubernamental que permita aumentar las sanciones. Ya la multa sería de $100,000, ya sería considerable. Que el funcionario que esté sancionado por el TEG quede inhabilitado del cargo. Si es de elección popular, que no pueda participar en el siguiente periodo. Si es de elección de segundo grado, pues que no pueda ser nombrado por la Asamblea. En el caso de un magistrado de la Corte Suprema. Añadió que una de las áreas que debe fortalecer la institución es el Departamento de Investigación, ya que actualmente solo cuentan con 6 instructores encargados de la recolección de pruebas a nivel nacional. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona. Agradecemos a Alejandra Barahona que nos ofrece una nota que va a ser importante para la discusión de este primer segmento por uno de los temas que queremos desarrollar con nuestros invitados. Y paso a saludarles. Un cordial saludo y bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, que está con nosotros acá en el set. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Qué gusto nuevamente. No, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias por estar con nosotros y esperamos que en el transcurso de los minutos pueda conectarse a través de la plataforma Zoom Jorge Villacorta, consultor político, para que también se sume a esta discusión y esta reflexión de estos temas de la coyuntura política de El Salvador. Bueno, Eduardo, empezando un poco y tomando de referencia la nota que nos presentaba Alejandra, creo que podemos partir un poco de esto. Continúa el señor Castaneda al frente del Tribunal de Ética Gubernamental. Ustedes como Acción Ciudadana también han presentado informes y le han llevado seguimiento a los procesos de elección. Digamos, planteándolo un poco con el escenario y las correlaciones que ya tiene la Asamblea Legislativa, podía ser previsible la facilidad de toma de decisiones por las mayorías, pero lo que llama la atención es los mecanismos para la elección de estas personas. Y aquí viene como un punto clave, digamos, vemos una diferencia bastante marcada sobre la toma de decisiones en esta legislatura respecto a los anteriores, o vemos un patrón y un comportamiento muy similar de cómo han sido los mecanismos de toma de decisión política para estas personas que ejercen cargos en instancias del control político e institucional de El Salvador. Bueno, nosotros como organización que venimos desde ya hace un tiempo haciendo el seguimiento a estos procesos de elección indirecta, es decir, a las elecciones de magistrados de Corte Suprema, de Corte de Cuentas, fiscal general, procuradores,
y otros funcionarios, como los miembros del Tribunal de Ética, lo que advertíamos antes y seguimos advirtiendo ahora es que siempre hay deficiencias en estos procesos de elección, sin entrar a valorar a las personas que se eligen, ¿verdad? Porque, digamos, nuestro señalamiento en primera instancia va contra el procedimiento que se lleva adelante por la Asamblea Legislativa. Y en este caso, respondiendo a tu pregunta, no vemos ninguna diferencia con lo que hacía la anterior legislatura o las anteriores legislaturas respecto de lo que hace la actual al momento de elegir a los funcionarios. Estamos hablando que no se establece un perfil, nunca se ha establecido ni se establece ahora un perfil del funcionario. Es decir, por ejemplo, vamos a elegir al titular del Tribunal de Ética, ¿qué perfil debe de tener ese profesional para ser considerado y ser electo como presidente del Tribunal de Ética? ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué experiencias? Etcétera. O sea, eso nunca se ha hecho. Entonces ahí está un primer punto que venimos señalando y que no ha cambiado nada. Siempre la Asamblea Legislativa tiene esa deficiencia de no señalar un perfil. Y lo otro es los criterios de ponderación y de evaluación de los perfiles. Sí. Es decir, es falso lo que dicen algunos diputados, incluso de esta legislatura, de que todos los que se postulan, todos tienen la capacidad para ser funcionarios públicos en estos cargos. Eso es falso. O sea, si uno sabe el perfil de lo que busca del funcionario, no cualquiera va a estar en ese perfil, ¿ya? Entonces, de nuevo, no hay, digamos, ese señalamiento de mecanismos o procesos de ponderación, de evaluación de los perfiles. Y lo último es que no se conoce, al igual en esta legislatura, al igual que las anteriores, la razón de la decisión. ¿Por qué se decidió esta elección? ¿Por qué? O sea, eso es lo que no se sabe. Entonces, no cambia el panorama respecto de estos procesos de elección con lo que teníamos antes. Y solo poner un punto para mostrarle a la ciudadanía o dejarle este punto a la ciudadanía que, por ejemplo, un diputado de Nuevas Ideas, cuando fue la entrevista para elegir al titular del Tribunal de Ética, fue muy duro en señalarle algunos aspectos al actual presidente del Tribunal de Ética. Le dijo, ¿por qué lo tenemos que elegir? Si prácticamente le dijo que en sus gestiones había pasado mucha corrupción y muchos de estos temas y no habían sido sancionados. Pero posteriormente este mismo diputado votó por el presidente actual. Entonces, ¿cuál fue el criterio? ¿Qué lo motivó a este diputado, por ejemplo, a tomar esta decisión de elegir a alguien que estaba siendo cuestionado por él mismo? Sí. Entonces, a eso nos lleva a que no hay transparencia en, digamos, la base de la decisión. ¿Por qué se decide elegir a estas personas? Ese es un aspecto relevante y que nos permitirá también, aprovechando para saludar e introducir a Jorge Villacorta a este espacio de opinión. Buenas noches, Jorge, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto y saludos ahí también a usted y al estimado amigo que le hemos interrumpido en su discurso. A la orden. Gracias por tomar la invitación, Jorge, de estar con nosotros. Justo estábamos hablando y mencionaba un poco, Eduardo, lo que implica las elecciones o toma de decisión en la Asamblea Legislativa sobre funcionarios de instituciones que ejercen control político, control institucional al gobierno, a la Asamblea Legislativa, entre otros puntos. Y ya estábamos hablando sobre el Tribunal de Ética Gubernamental. Eduardo nos hablaba un poco sobre hay que ver el procedimiento, pero también hay que ver los criterios que toman de la decisión los diputados y diputadas. Y yo incorporo un elemento adicional para dar la pauta de su comentario, de su análisis, Jorge, es el siguiente. En este caso, el señor Néstor Castaneda se consideraba que era el perfil idóneo para continuar al frente del Tribunal de Ética Gubernamental, es decir, había hecho los méritos suficientes en sus gestiones previas, en los resultados de la institución para que continuara al frente de esta. Bueno, yo comparto lo que decía Eduardo, que no hay criterios previamente establecidos porque desgraciadamente nunca se ha querido en el reglamento de la Asamblea hacer un capítulo donde queden establecidas las formas
para poder tomar una decisión con un funcionario que sea no solo idóneo, que tenga la capacidad, sino méritos como si alguien quiere reelegirse, bueno, ¿cuál ha sido realmente su trabajo, su desempeño? Yo creo que el diputado de Nuevas Ideas, cuando hizo los señalamientos al señor Castaneda, hombre, tenía buena parte de razón en lo dicho. ¿Cuál había sido el desempeño del señor Castaneda durante ese periodo donde definitivamente se dieron casos que ameritaban resolver, enfrentar, preguntarse sobre la ética de esos funcionarios? Pero bueno, al final, ¿cuál es lo que motivó la elección? Pues la decisión del partido. Y quizás en este caso particular, me refiero a las decisiones que se toman en la Asamblea actual, pues no es la decisión del partido solamente, la decisión del presidente de la República. El presidente así lo planteó desde su campaña, de tener un número de diputados que respondieran a lo que él consideraba conveniente para el país o para él, a que sea, pero no me extrañaría entonces que la decisión es consultada, como todo lo que pasa en la Asamblea, es consultada previamente al señor presidente de la República. Hay un aspecto acá también y ahora vuelvo con Eduardo, sobre los alcances que puede tener el Tribunal de Ética Gubernamental. Eduardo, siempre se ha mencionado que no tiene los suficientes dientes o herramientas para tener un nivel de incidencia más fuerte estas instituciones como otras, pero aún así tiene un marco de referencia con el cual puede operar, establecer una serie de sanciones y en algunos casos también puede hasta afectar para habilitar o inhabilitar a personas a continuar en cargos de elección popular o por lo menos aspirar a estos. Pero lo que llama la atención un poco de lo que recopilaba la nota al inicio, Eduardo, es que el perfil del Tribunal de Ética de Investigación, de Ética Gubernamental, es que indaga casos, lo voy a plantear así, de funcionarios a nivel intermedio o a nivel que están a nivel operativo dentro de las instituciones públicas. Pero ¿qué pasa en casos que también han sido discutidos, expuestos en los medios de comunicación, de funcionarios ex titulares de instituciones autónomas, ministros que todavía están en el ejercicio o que estuvieron en el ejercicio, diputados, entonces redes clientelares o por lo menos este tipo de compadrazgo? ¿Qué pasa? Que ahí no se ven resultados necesariamente. ¿Qué nos dice de que hay prioridades sobre ciertas áreas o personajes o tipos de funcionarios, lo cual es parte de su trabajo, pero qué pasa con otros casos todavía más fuertes o más graves y por el perfil de los funcionarios en cuestión también? Claro. Hay una percepción generalizada de que el Tribunal de Ética es una institución que no tiene resultados, que es un adorno prácticamente. Está esa percepción ciudadana de qué sirve el Tribunal de Ética si al final no investiga o si investiga no sanciona faltas a la ética. Ese es, digamos, como el señalamiento en general que se hace. Y en aquellos casos donde el tribunal sanciona, es una multa y no tiene mayores consecuencias para el infractor. Entonces, eso también abona a que la institución sea más cuestionada. Yo creo que, desde mi punto de vista, hay una mezcla de factores. Por un lado, tenemos que la institución siempre tiene un perfil bajo, o sea, no se quiere, digamos, poner en la palestra en un, no voy a decir confrontación con los políticos, pero en un ejercicio de control de ética de los funcionarios. Y entonces, en algunos casos, el tribunal, a nuestro juicio, ha guardado silencio cuando tendría que haber sancionado. Por ejemplo, en la campaña 2019, si no mal recuerdo, nosotros interpusimos una denuncia por algunas faltas éticas que se estaban cometiendo en aquel momento, en el contexto de la campaña electoral, si no mal recuerdo. En un primer momento el tribunal admitió la denuncia, pero luego sobreseyó en este caso. Entonces, el punto es que pareciera que
cuando se trata de los funcionarios de alto nivel, el Tribunal de Ética tiene más prudencia y creo que hasta a veces complicidad en no sancionar al funcionario, ¿ya? Eso digo desde mi punto de vista. Y lo otro es que, sin duda, y ahí yo estoy de acuerdo con el doctor Castaneda, actual presidente, en el sentido de que hay que reformar la ley y darle, digamos, más peso a las sanciones del Tribunal de Ética. O sea, no quedarse solo con la multa, sino que tenga un efecto posterior. Y en este caso, pues, el efecto tendría que ser inhabilitar a esta persona sancionada a ocupar cargos públicos de elección popular. Incluso habría que ver si a otros niveles podría permitírsele ejercer algunos cargos que no impliquen, digamos, manejo de fondos, por ejemplo, o inhabilitarlo para ser candidato, como se planteaba, para elección popular o elección indirecta. Habría que ver, pero yo creo que es una mezcla de factores, o sea, de que han hecho y han, digamos, coadyuvado a que la percepción general es que el Tribunal de Ética no funciona. Antes de hacer la pausa, Jorge, nos resta solo un par de minutos, pero para cerrar este tema, luego lo ampliamos en el siguiente, lo voy a dejar en este punto, es ¿qué implica también la observación ciudadana del rendimiento de la Asamblea Legislativa para los procesos de elección de funcionarios? Ya tenemos los antecedentes marcados hace un año por lo que implicó la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, la imposición de otros, la selección del fiscal, etcétera. También, ¿qué nos puede ir diciendo del comportamiento que va a tener esta legislatura para otros cargos? Probablemente no de la envergadura que tiene la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General, pero que también son instancias importantes en diferentes campos legales, derechos humanos, ética gubernamental o procuración de la justicia. Bien, yo comparto lo dicho hasta ahora en el sentido de que, si bien es cierto, las instituciones, algunas como la que estamos trabajando, le faltan dientes en la ley, a pesar de eso, las instituciones las hacen precisamente también los funcionarios, y su actitud, su decisión, su valentía para enfrentar los costos que implica sancionar o no a un funcionario de alto nivel o de confianza del poder. Pareciera que los dientes le faltan a la ley, pero le faltan los dientes también al funcionario. Y la otra cosa es que, hombre, también es responsabilidad, que me perdonen, de la opinión pública, porque si a alguien le ponen una multa y lo sanciona por problemas de ética, hombre, me parece a mí que tendría poco sentido que el ciudadano, a través de sus representantes, los diputados, avalara la reelección o la elección en cualquier cargo o un nombramiento que se hiciese de una persona que públicamente ha sido señalada como una violación a la ética. Pero como pareciera que aquí las cosas deslizan, la gente se olvida o no toma en cuenta, no le parece importante la salida o la llegada de funcionarios a cargos, mientras no me toque directamente a mí, no me importa. Ese tipo de actitudes también es responsabilidad ciudadana. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos en el siguiente segmento un poco sobre una evaluación política, si se puede llamar de esta manera, de un año de esta legislatura, no solo por decisiones que ya han sido sonadas y conocidas, sino por una serie de decisiones en otros campos de hacienda pública, economía, medio ambiente y recursos naturales, es decir, hablar un poco sobre esto y cómo en el balance se ve el rendimiento legislativo con la configuración que tiene actualmente la Asamblea Legislativa y también algunas leyes que se han aprobado en el marco de facilitar la infraestructura como aeropuertos, tren que se ha hecho recientemente, y también vamos a hablar un poco de cómo las condiciones políticas tienen influencia en las capacidades de obtener financiamiento y lograr fuentes de ingresos que permitan el desarrollo de un presupuesto para las políticas o las acciones gubernamentales. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer en los espacios que en este momento usted ve en pantalla. Ya volvemos.
Muy bien, en este segundo segmento hablemos un poco de esta legislatura. Eduardo, un aspecto a tener en consideración, la prensa gráfica pues hizo una publicación interesante en el tema de registro de algunos datos sobre esta legislatura que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, se mencionan por lo menos 12 leyes aprobadas con dispensa de trámite, sin algún tipo de discusión. 295 iniciativas envió el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa. De esas 295, 62 fueron aprobadas sin discusión, ya que se recurrió a la dispensa de trámite. 120 iniciativas de ley presentó el grupo parlamentario de Nuevas Ideas, que es la bancada que más ha presentado iniciativas de ley. Por ejemplo, 479 decretos legislativos a un año de esta legislatura. Esto en materia de números, que como menciono, esta información pues la retomo de una publicación que hizo la prensa gráfica justo el 1 de mayo. El tema este es un poco en cifras, pero también si lo vemos en la lectura de rendimiento parlamentario, que nos está mostrando a un año esta legislatura, no solo por lo que ha aprobado y las dispensas de trámite que han sido muy particulares en varias decisiones, también que nos está mostrando de la capacidad de proposición, de discusión y de deliberación, si eso cabe en la Asamblea Legislativa. Digamos, cabe, me refiero en las condiciones que está para tratar temas que son importantes en materia de seguridad pública, el régimen de excepción, en temas financieros y en temas hasta económicos. En anteriores legislaturas lo que se denunciaba y lo que se señalaba era que intereses políticos, partidarios o incluso intereses que no estaban representados en la Asamblea Legislativa boicoteaban o frenaban la aprobación de ciertas leyes que eran necesarias o de ciertas reformas que eran necesarias para el país. Esa fue siempre, digamos, el tema de discusión. Y de hecho, algunos partidos políticos tuvieron que recurrir en el pasado los que estaban en la presidencia, tuvieron que recurrir a otros métodos, en algunos casos muy cuestionables, incluso hasta delictivos, según lo que se conoce ahora, para lograr consensos y lograr correlaciones favorables para aprobar ciertas leyes y todo esto, ¿ya? Entonces, ese era, digamos, como no el problema, sino que esa era la dinámica. No se lograba acuerdos en muchas cosas y tuvimos años que pasaron, leyes que pasaron años que no se aprobaban y que sin duda podían tener un beneficio para la ciudadanía. Planteo esto de inicio porque esa era, digamos, el señalamiento de Nuevas Ideas y del presidente, y sobre eso es que ahora se habla de que sí le están dando gobernabilidad al gobierno, porque se están aprobando todo lo que manda. Pero hay que decir algo, o sea, ni la situación anterior era la positiva, era la correcta, ni la que estamos viendo ahora es la correcta. ¿Por qué? Porque los legisladores tienen una gran responsabilidad al aprobar una ley, porque eso puede afectar o beneficiar, trastocar situaciones jurídicas de la población, afectar derechos. Entonces tiene que darse un proceso de análisis, de reflexión y de consulta para aprobar una ley. Tiene que darse eso. O sea, no, es como que yo llegue donde el doctor y le diga, mire doctor, me duele la cabeza, y el doctor me va a decir, le voy a cortar la cabeza entonces. Es algo así lo que está pasando. O sea, no puede un médico en este caso proceder de esta manera. El médico tiene que auscultarme, preguntarme si me duele, qué más me duele, desde cuándo, mandarme a hacer exámenes para tomar una decisión que no va a ser cortarme la cabeza, sino que darme un medicamento para tratar el padecimiento. Entonces, en la Asamblea Legislativa está pasando el tema de le cortan la cabeza. O sea, la Asamblea Legislativa no está analizando, no está estudiando, no está deliberando, no está consultando con los sectores involucrados las leyes. Y entonces ellos están diciendo, pero le estamos dando gobernabilidad al gobierno. Alguien podría decir de la audiencia, pero está bien porque están aprobando leyes para nuestro beneficio. Alguien puede decir eso, pero el tema es que cuando se aprueban leyes sin el análisis respectivo, siempre quedan algunos aspectos que el día de mañana se van a revertir y ya no van a generar beneficio. O sea, como se dice por ahí, echa la ley, echa la trampa. O sea, pueden haber en estas aprobaciones un montón de aspectos que van a repercutir. Y cierro con esto, Carlos. Por ejemplo, la ley Bitcoin. Si ustedes vieron ahora
la calificación que una de estas instancias que son calificadoras de riesgo. Calificadoras de riesgo, sí, le baja la calificación a El Salvador. Y dentro de una de esas razones es el tema del Bitcoin, la inestabilidad. Creo que le dan, porque no hay una fuente segura de financiamiento para todo el Estado. Y eso le baja calificación. Entonces, esa decisión que tomaron sin discusión, sin análisis, la Asamblea Legislativa, está repercutiendo ahora en el país, que no tiene grado de inversión, o sea, no está calificada para grado de inversión, y que por lo tanto hace más difícil que El Salvador coloque deuda para cubrir sus obligaciones. Entonces, ahí hay un resultado que se puede medir, que se puede ver, de este tipo de decisiones que toma la Asamblea sin el mínimo análisis, sin el mínimo de discusión, simplemente apretando el botón porque el presidente se lo pide. Hay un asunto, bueno, Eduardo mencionó una palabra que es importante y creo que es necesaria para la reflexión, Jorge, es el término gobernabilidad. Y lo planteo de esta manera, porque la composición legislativa, por lo menos Nuevas Ideas, tiene 56 escaños de 84 que tiene la Asamblea Legislativa, unas condiciones de mayoría, por lo menos, que no tuvieron los últimos 3, 4 presidentes. El tema es este, Jorge. Si lo vemos, lo ponemos en la balanza, ¿cuáles son los costos y cuáles pueden ser los beneficios en materia de gobernabilidad bajo el entendido de estas mayorías que tiene el presidente de la República en la Asamblea Legislativa? Ya se han aprobado una serie de leyes, por ejemplo, la ley de recursos hídricos, el Bitcoin, la aprobación de una serie de préstamos, digamos, por lo menos por mencionar algunas de distintas áreas. A ver, yo creo que hay que darnos cuenta la responsabilidad de los dos partidos grandes en el pasado, Arena, FMLN, de lo que ahora sucede. Yo creo que la gente antes, el ciudadano inteligentemente, decíamos, votaba de manera tal de que la Asamblea tuviese una mayoría distinta a la fuerza que tenía el Ejecutivo, de manera de dar un balance en que obligaba al Ejecutivo a buscar diálogo, a buscar concertación, a buscar consensos en los diputados, considerando la oposición. Eso se perdió por tantas décadas, por tantos años de gobiernos, que simplemente los partidos se metieron en la Asamblea Legislativa a jugar a quién me da votos, qué me da votos y qué me quita votos. Voy a aprobar aquellas cosas que me dan votos y me voy a oponer a aquellas cosas que le dan votos a mi competencia, y al revés. Sí. Eso llevó a una situación de entrampamiento, como muy bien dice Eduardo, en una serie de legislaciones, en una serie de medidas que el pueblo necesitaba y que el pueblo demandaba. Entonces la gente se cansó de ver eso y decir, no, aquí el presidente, el candidato Bukele nos dice, no, denos todos los votos posibles para poder hacer lo que el país necesita. Y la gente, tal como claramente dijo el presidente Castro de la Asamblea Legislativa, el señor presidente de la Asamblea dijo claramente, mira, todos los diputados que están aquí, ustedes ni los conoce nadie, ustedes están aquí porque el pueblo votó por el presidente Bukele, por confianza con el presidente Bukele. Y tiene razón, porque toda la campaña para esta elección de diputados la hizo el presidente de la República. Recuerden que no salían ni siquiera los rostros de los candidatos, sino que muñequitos. Y decía, todos los votos deben de ser. ¿Qué hizo la población? Bueno, estableció esa confianza y dio sus votos mayoritarios históricamente, como nunca lo hubiera ni siquiera imaginado, dando 56 a un solo partido. El resultado entonces ahora es una asamblea que ha estado clara en este año, que hace prácticamente única y exclusivamente lo que el presidente de la República necesita, para bien o para mal. Pero así funcionan. Entonces ahí no hay debate importante, no hay discusión para ver qué es lo más importante. Es más, hay diputados que claramente dicen, yo voy a votar, no he leído el proyecto de ley
pero yo ya de antemano estoy diciendo que voy a votar. Bueno, y esas son las cosas terribles, como dar dispensa de trámites a cosas que no son la urgencia por la cual la dispensa de trámites existe. Sí. Y se ha corrompido el mecanismo y sirve simplemente para abusar. Las cosas que le señalaron ante las asambleas anteriores, pues ahora se repite exactamente. La gobernabilidad debe ser el resultado de búsqueda de consenso, de que todos los sectores políticos, partidos en la asamblea, ejecutivo y judicial encuentran con las demás instituciones soluciones a problemas del país, que la democracia es más lenta y que el proceso de debate y de convencer es más lento. Sí, es más fácil comprar, o es más fácil tener voluntades bajo decisión partidaria, tal como ha sido en el pasado y como ahora, insisto, para bien o para mal, cada uno pensará lo que le diga su cabeza y su criterio sobre las decisiones que se toman. No hay duda, una asamblea que el 1 de mayo se inaugura haciendo lo que hizo en la Fiscalía, en la Corte y posteriormente con los jueces, pues también, Eduardo tiene razón, trae consecuencias. A partir de ahí, sí, el riesgo país es elevado. Y a partir de ahí, evidentemente, todos vamos a salir afectados por lo que ahora sucede en el tema que para mí es el talón de Aquiles de la actual administración, que es la temática económico-fiscal. Hay un aspecto acá sobre esto del rendimiento parlamentario que a veces quizás no se discute lo suficiente, no solo en los espacios de opinión, sino digo a nivel de otras manifestaciones de construcción y de generación de ideas, Eduardo, es la evaluación de las leyes que aprueba una asamblea. Es decir, se aprueba una cantidad de decretos legislativos, reformas a leyes nuevas. Digamos, la asamblea menciona, nosotros ya cumplimos la tarea que fue aprobar las leyes, pero hay una parte que falta. Bueno, evaluemos el resultado de esos marcos legales, si tienen el impacto esperado, favorable, o si tienen impactos negativos o perniciosos, pues ver si se pueden hacer modificaciones o ajustes adecuados. Entonces, digamos, ¿por qué resulta importante también pensando en la audiencia de que no solo es el hecho de aprobar las leyes en sí mismo, sino evaluar también los resultados que tienen esas leyes? Por ejemplo, el tema del Bitcoin, el tema de la ley de gestión de recursos hídricos, estas leyes que se aprobaron para agilizar trámites para la creación del aeropuerto y tren del Pacífico, por mencionar ejemplos más recientes, entre otras cosas. Yo creo que ese es un punto que esta Asamblea Legislativa no está considerando. O sea, los resultados, los efectos, las consecuencias de la aprobación de las leyes. Yo creo que es importante poner el ejemplo del régimen de excepción, por poner un caso. En el régimen de excepción, según lo que ha dicho el gobierno, hay 20 y tantas miles de capturas. ¿Ya? La Asamblea Legislativa evaluó, razonó el impacto que iba a tener esa medida para la Asamblea, para la Fiscalía, para la Procuraduría. Y con esto no estoy diciendo de que no se adopten decisiones, no quiero decir eso. Pero el punto es, si evaluaron ese aspecto de que la Fiscalía iba a tener en un corto periodo de tiempo, a partir del régimen de excepción, un exceso de demanda, porque iban a haber más detenidos y por lo tanto la Fiscalía tenía que preparar más requerimientos, etcétera, etcétera, hacer más diligencias que las que normalmente hace. O la Procuraduría General de la República, tener 20 y tantos miles de detenidos que probablemente la mayoría de ellos iban a recurrir al Ministerio, a la Procuraduría para un defensor público. Se evaluó eso de parte de la Asamblea Legislativa. Y digo esto porque en una lógica de toma de decisiones responsable se miden los efectos que van a tener las medidas que yo estoy aprobando como legislador. Y en ese sentido, si sabemos que la Fiscalía se va a ver con una mayor demanda, pues bueno, yo hasta el momento no he visto que se le apruebe un presupuesto extraordinario a la Fiscalía, por ejemplo, para contratar más fiscales, para mejorar la capacidad de atención de todos estos casos.
Nosotros hace un par de semanas presentamos un informe con las necesidades presupuestarias de las instituciones de control. Sí. Y la Fiscalía en 2020 y 2021 señalaba una necesidad presupuestaria entre 150 y 175 millones de dólares para equipar o comprar edificios, contratar más fiscales, etcétera, etcétera. O sea, Recursos tecnológicos, equipos. Todo esto la Fiscalía. ¿Y cuánto tiene de presupuesto? ¿Cuánto se le ha aprobado en estos años? 100, 110 millones y 113. O sea, hay una brecha presupuestaria grande en la Fiscalía. Y ahora sumémosle este exceso de demanda que es excepcional. Entonces, por eso digo, no se evalúa adecuadamente el alcance de las medidas legislativas y eso puede tener efectos posteriores que afectan el desempeño de la vida de los salvadoreños, de sectores en particular o de instancias públicas, como tenemos este caso la Fiscalía y la Procuraduría. Tengo que hacer la última pausa y en el tercer segmento hablemos un poco, bueno, Eduardo ya ponía un énfasis, pero me gustaría escuchar a Jorge también, sobre cómo se puede hacer la evaluación, me refiero a nivel de trabajo legislativo de este régimen de excepción que aprobó esta legislatura, digamos, aprobando en primer término, pero también una prórroga. Entonces esto, pero también un poco ver las características de cómo el clima político, las condiciones también de concentración de poder, qué implicaciones tienen en la capacidad de obtener financiamiento, porque es una cosa muy particular y la relevancia que tiene también un gobierno que disponga de fuentes de financiamiento constantes para echar a andar sus medidas y no entrar en escenarios de dificultades financieras. Entonces, hablemos un poco de eso en el último segmento y dar paso a preguntas, comentarios que usted tenga bien formular a nuestros invitados de esta noche, Jorge Villacorta, consultor político, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. En pantalla van a aparecer las plataformas digitales para que usted pueda escribirnos. Cordial saludo a quienes nos sintonizan en nuestro canal de YouTube y también a aquellos que nos sintonizan por Canal 33, señal abierta, 7 en cable. Ya volvemos. Quiero aprovechar e iniciar este segmento leyendo un tuit que ha llegado a la cuenta de 8 en punto. Luego seguramente producción nos va a poner en pantalla otros que han llegado, pero me permite conectar con el tema que cerraba Eduardo su intervención en el segmento anterior y escuchar a Jorge. Tenemos un tuit del señor Eric Rauda y dice: el régimen de excepción ha sido acogido positivamente por la población. Creo que sería un error verlo como un evento aislado. Más bien, le da continuidad a los procesos de investigación que inició el Plan Control Territorial. La mayoría de la población lo aprueba. Y eso me permite, retomando este mensaje o este tuit, Jorge, consultar cómo evaluamos el régimen de excepción. Tenemos opiniones, por ejemplo, como el que ha tenido Eric y la gentileza de compartirlos con nosotros. ¿Cómo se evalúa esta lógica, esta figura del régimen de excepción en el contexto que estamos y también cómo esto ha sido promovido por el gobierno, pero cómo se evalúa como una decisión no solo legislativa, sino una implicación hasta de acción gubernamental sobre las restricciones que tiene y los márgenes de maniobra y de acción que tienen instancias como la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil? Bueno, a mí me parece, no me extraña en absoluto que la población esté totalmente de acuerdo, mayoritariamente, según los datos que nos dicen, sobre la aplicación de este régimen de excepción, porque lo une al resultado, es decir, a las capturas. La gente espera que por lo menos tengan que meter presos a 70,000 personas que son las que dicen que existen como parte de la pandemia. Allí la gente ve que hay algunos errores. El presidente dijo que era el 1% de equivocaciones, da la impresión que es mucho más, porque este régimen le da espacio también a abusos, principalmente de personas o de representantes de los organismos de seguridad, en este caso de la Fuerza Armada, pero también de la policía, que no están entrenados para distinguir y simplemente dicen todo aquel que esté tatuado y no se sabe si los tatuajes son de una novia o son realmente relacionados con una de las maras, que parece que es la más importante que se está aplicando esto, la MS. Y bueno, pero no solo eso, también aquel, como el policía dijo muy claramente,
es que ustedes viven aquí, hombre. O sea, que es una especie de clasista. Si yo vivo en una zona con dificultades o conocida como con presencia de pandillas, pues me van a llevar a todo el que esté ahí, no importa la edad, no importa que sea. Ese tipo de abusos es lo que se plantea. La gente está de acuerdo porque está cansada, hastiada, con toda razón, de toda la acción terrible de la delincuencia, que son terroristas, sí, generan terror, porque es a través del terror que consiguen la bendita renta, que la han convertido en una especie de salario. Entonces, eso tiene a la gente con razón en contra de eso. Y todo aquel que diga algo, que señale, como estamos algunos diciendo, mire, pero tiene esta dificultad, es defensor de Madero. Bueno, si el ministro del Trabajo dijo que todos los que desfilaran el 1 de mayo eran financistas, colaboradores o apoyadores de las maras. Entonces, el régimen de excepción abre los espacios también para excesos. Y eso muchas veces la gente no lo valora, porque hasta que no es con él o con un pariente o con un amigo que le apliquen una cosa en una acción injusta, hasta entonces se va a preocupar o enterar de lo que significa. ¿Esto es una cosa nueva? No. Ya a mí esto que sucede son películas que ya vimos ahí en los años 60, en los años 70, el abuso del militarismo, pues era algo similar o parecido a esto, con estado de sitio o sin estado de sitio. En este caso no me extraña, porque la gente lo que quiere, insisto, es venganza. Porque si quiere justicia, tendría que aplicar el principio de que debe de caer sobre los delincuentes todo el peso de la ley, no del capricho o de una acción visceral o lo que sea, motivada por lo que sea, justo por parte de un funcionario o de un parlamento en este caso. Ahora, sí, que van a dar más prórroga, no me extrañaría. Bien, ahora hay un aspecto y quiero transitar al tema que los minutos que nos restan para tener la reacción de nuestros invitados. Eduardo lo mencionaba recientemente, es lo que se conoce la calificación de riesgo de país, que llega a A3, y lo que significa. Esto, digamos, lo quiero conectar no por el campo de finanzas públicas o económicas, que ya lo hemos tratado en algún momento, sino como una variable interviniente como los procesos políticos o la situación política e institucional de El Salvador tiene consecuencias en este tipo de calificaciones, porque es un criterio que se tiene en cuenta, porque es construcción de percepción sobre riesgo país. ¿Y qué le significa también a un gobierno estar en estas calificaciones por el margen que puede tener de financiamiento, que al final puede ayudarte o no para desarrollar tus apuestas y tu agenda y tu programa político o tu proyecto de políticas públicas? Bueno, en primer lugar, y salvando el hecho de que no soy economista ni soy experto en este tema, pero obviamente esto lo que muestra es el grado de confianza que tiene, digamos, la comunidad internacional en el país, y obviamente la capacidad para, o la credibilidad que puede tener el país para rendir sus obligaciones, o sea, pagar sus obligaciones con este tipo de calificación. O sea, yo creo que esta calificación tiene una serie de repercusiones para el país, dentro de las cuales creo que hay que destacar el hecho de que si el Estado necesita fondos para cubrir brechas en materia de salud, de educación, de seguridad pública, le va a ser más difícil obtener este financiamiento. Y si lo obtiene, va a ser a un precio sumamente mayor, porque hay un mayor riesgo. El que presta 100 millones de dólares, por decir algo, él tiene un mayor riesgo de que no recupere esa inversión. Sí. Porque el Estado no muestra una capacidad, sus indicadores no muestran una capacidad para rendir, digamos, esa obligación y poderla cancelar. Entonces eso al final, ¿a quién le va a repercutir? Que la calificación del país baje y esté a nivel casi de bono basura, creo que le llaman ya a este nivel, es la ciudadanía que se va a ver afectada, porque el Estado probablemente va a llegar un momento en que no va a poder prestar los servicios públicos.
Entonces el ciudadano, el que al final va a tener que aceptar y asumir, digamos, los efectos de las malas decisiones políticas que ha tomado el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Muy bien, estamos entrando a la fase final del programa. Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla preguntas, comentarios o reacciones que han llegado a través de las redes sociales, y eso nos permite tener los comentarios finales de Jorge y de Eduardo. Luisa, la pasada marcha opositora fue un rotundo fracaso y no es casualidad. Cuando Arena y el FMLN gobernaron, solo se dedicaron a robar. Ahora critican todas las políticas de la presente administración en favor de la población. Ese es el comentario de Luisa. Bueno, pone en perspectiva el tema del 1 de mayo. Gabriel, definitivamente la actual asamblea ha sido elegida popularmente de cara al proyecto de país que impulsa el presidente Bukele. Si hubiese un descontento popular con ello, será plasmado en las próximas elecciones, en base a nuestro sistema democrático. Las mayorías han elegido esto. Ese es el comentario de Gabriel. Daniel, la ley faculta a la Asamblea para la elección de funcionarios de segundo grado. Las calificaciones de los aspirantes son ventiladas en el Pleno a la vista pública, por lo que se puede inferir que los elegidos para dichos cargos son las personas pertinentes. Bien, esos son como 3 comentarios y tienen que ver con los temas que hemos tratado en el transcurso de esta hora. Bueno, me gustaría escuchar a Jorge, iniciar con Jorge y luego cerraríamos con Eduardo con los comentarios o valoraciones de estos temas. Adelante, Jorge. Sí, rapidito, la calificación de CAA3 con perspectiva negativa es un golpe importante porque no solo se bajó la categoría, sino que se bajó 2 gradas, es decir, y al decir perspectiva negativa es que puede seguir bajando. Y eso, tal como dice Eduardo, va a tener repercusiones en el costo del dinero. Cualquier inversionista sabe que se va a meter en un lío al prestarle y por consiguiente va a subir los intereses. Yo creo que eso obliga al gobierno a buscar financiamiento interno. ¿Y dónde lo consigue? Bueno, a través de CETES y LETES que son y se toman al final de los bancos, de las AFP también. Entonces quiere decir que lo afecta a usted porque al bajar el encaje, la seguridad de que si hay problemas financieros, algo le van a dar de su cuenta de ahorro, pues hombre, con esto cada vez más se pone en riesgo una situación similar. Eso por un lado. La evaluación de la 1 de mayo, pues si a mí me dicen que si salgo a la calle a desfilar, soy o marero, o financista, y todo eso, y que eso me hace a mí terrorista, y me van a aplicar la ley, hombre, yo hubiera pensado que muy poco nadie va a salir. Pero resulta que la gente tuvo buena parte, dirigentes de instituciones, me refiero a sociedad civil, sindicatos, con todo el derecho, pues salieron a marchar. Y qué bueno que lo hicieron y que no hubo ningún problema, desfilaron pacíficamente, por consiguiente, ¿de quién es el triunfo? Pues a mí me parece que de la ciudadanía y un paso más en el señalamiento del respeto a la democracia. Y por último, este tema de las legislaciones para pasarse por encima de la ley la CAP no son, uno dice, bueno, ¿y de dónde diablos sacan que hay una ley para hacer una construcción, una obra física? Simplemente es para no tener todo lo que significa licitaciones, participación pública, evaluación, sino que de una sola vez y pasar por encima de cualquier norma que se tenga para eso. Creo que las respuestas o las preguntas que hemos tenido, pues sí, son de las personas que respaldan a esto que se hace el presidente de la República. Claro, dentro del 24 vamos a ir a una elección. Pues sí, pero si el control de las instituciones se lleva también sobre el Tribunal Supremo Electoral y se van a tomar medidas como las que se tuvieron antes de evitar que la oposición tenga alguna posibilidad, pues bueno, los resultados van a ser los mismos. Muy bien. Bueno, Eduardo, básicamente, minuto y medio, tener tu comentario final. Más breve, Carlos.
por el amigo que decía de que la Asamblea había electo de forma correcta a los funcionarios. Decirle al amigo de que, por ejemplo, no sé si ahora, pero hace un par de años, para ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública para ser agente de la Policía Nacional Civil, usted tenía que rendir un examen físico, psicológico, de actitud, no me acuerdo, eran como 4 o 5 pruebas, ¿sí? Para ser agente de la Policía Nacional Civil, que en el rango jerárquico obviamente está más bajo que el titular de una institución. Y acá la Asamblea Legislativa no hace evaluaciones de las actitudes, de los conocimientos, evaluaciones conductuales de los funcionarios que eligen y van a dirigir el Estado. Entonces, por eso hacemos el señalamiento contra la Asamblea. Muy bien, quiero darle las gracias a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y a Jorge Villacorta, consultor político, por haber estado con nosotros. Gracias, Eduardo, muy amable. No, gracias, siempre un gusto, un saludo al ingeniero. Gracias por habernos acompañado, Jorge, muy amable. Es un gusto, Eduardo, y muy buenas noches. Buenas noches también a ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Se queda con el Gráfico TV. Que esté muy bien.